¿Quién soy? Eres Dios viviéndose en un cuerpo aparentemente individual. ¿Dónde estoy? Estás en un juego de energía y conciencia. ¿Y cuál es mi propósito? Tu propósito es ser lo más posible tú mismo. Hola y bienvenido a Psicología Espiritual. Yo soy Damián Orbañanos y aquí encontrarás respuestas a distintas preguntas que me hace mi audiencia en redes, así como investigación un poco más profunda sobre temas que surgen en la consulta. Si quieres tener la experiencia completa, ve a mi canal de YouTube y si quieres agendar sesión, ve a mi sitio web www.damian.mx. El diagnóstico transpersonal es recomendado para gente que quiere una visión más amplia y un panorama más claro de su camino, de su búsqueda interna. No importa tanto si estás en un proceso terapéutico, psicológico como tal, puedes estar simplemente en una búsqueda interna y sentir que no sabes hacia dónde ir, hacia dónde caminar, escuchas información por un lado, por otro, de una persona, de otra, pero necesitas una especie de como de mapa de tu camino, ¿no? Como un entendimiento claro de, pues es que sí, la verdad, la manera en la que lo puedo explicar es como una cartografía del interior, un mapa de nuestros chakras, de nuestros canales, de nuestro inconsciente, de nuestro mundo sutil, de las influencias astrológicas, de los arquetipos simbólicos, de nuestra mente simbólica, del mundo invisible. Porque no podemos tener un mapa racional, lineal, objetivo del mundo invisible, porque el mundo invisible no es racional, no es lineal. En el mundo interno, tú puedes ver algo, una cosa, y al día siguiente, si la vuelves a ver, tiene otra forma, se ve diferente, se siente diferente. Entonces cambia, las apariencias internas cambian dependiendo de cómo estás, desde dónde estás. Y esto lo vemos muy claramente, simplemente un día puedes ver el amanecer y decir qué belleza, y al día siguiente ves el siguiente amanecer y te sientes totalmente deprimido y triste y se ve horrible. Lo que tenemos que recordar es que no tiene nada más que ver con lo que ves afuera, sino con lo que percibes dentro. Y tu realidad interna es muy variable y es muy cambiante. ¿De dónde sacamos guía? ¿Cómo encontramos una brújula que nos dirige en un camino, en un mundo que es cambiante? No podemos encontrar una referencia externa como hacemos en el mundo físico. Si yo me pierdo, busco una referencia, una montaña o el sol, una estrella, y en base a esa referencia fija que nunca cambia, me oriento. ¿Cómo encontramos orientación interna? La única referencia que nunca cambia es mi propio ser, porque todo lo demás está siempre moviéndose y cambiando. Entonces, el entrenamiento y la práctica es una y otra vez, regresar a mi propia experiencia interna. La sensación de mi experiencia puede cambiar, pero el acto de regresar y de observar ese se va a mantener. Yo, mi lógica, mi hipótesis como científico, digo, bueno, a ver, ¿qué pasa si yo tomo la astrología? Puedo inferir ciertas cosas y llegar a deducciones en base al posicionamiento de los astros. Pero si hago una lectura de tarot, puedo tener una lectura totalmente diferente de mi interior. Y veo mis líneas de la mano, puedo tener una lectura totalmente diferente. Y si hago una lectura corporal, puedo tener una lectura totalmente diferente. Y si hago una lectura de mis chakras, totalmente diferente. ¿De qué depende? Depende de quién me está haciendo la lectura. La persona, si yo veo las líneas de la mano, yo puedo ver una arruga en una parte de la mano o puedo ver una descoloración y darle significado a eso, adjudicarle cierto significado. Obviamente hay lineamientos y hay ciertos parámetros por los cuales me rijo, pero es muy intuitivo también el movimiento y lo que voy a decir. Esto hace que la objetividad se pierda automáticamente. Y cualquier persona con una educación científica va a decir todas estas cosas son totalmente subjetivas, no tienen ningún valor predictivo de ningún tipo. Y aquí es donde yo
yo no estoy de acuerdo. Yo creo que sí tienen un gran valor predictivo, pero las premisas hay que cambiarlas. ¿Cómo? Si yo pongo a un grupo de personas videntes que perciben la realidad psíquica, si pongo a 5 personas distintas a mirar a el aura de una persona, digamos, o a leer la mano a una persona, todos ellos 5 me van a dar una interpretación diferente, porque están viendo cosas diferentes, se fijan en cosas diferentes, le dan valor a cosas diferentes, porque su propia visión interna es diferente. Científicamente, empíricamente, diría, esto no tiene ninguna correlación, las 5 personas están diciendo cosas diferentes. Sí, pero si yo aprendo el lenguaje de cada uno de estos videntes y lo replico y lo repito en muchas lecturas a personas diferentes, ahí es donde voy a empezar a ver que, que hay cierta veracidad. Por ejemplo, si yo leo la mano y me enfoco en la salud financiera de la gente, y otro lee la mano y se enfoca en la salud emocional, y otro lee la mano y se enfoca en la salud vincular, pues claro que si las 3 personas le leen a la mano a mi asistente, van a decir cosas diferentes. Pero si esas mismas 3 personas leen a mucha gente, vas a empezar a encontrar que el que lee financieramente y el que lee a nivel relacional van teniendo razón desde su punto de vista. Para mí como científico y como psicólogo digo, esto se puede mejorar. Tiene que haber una manera de traerlo más al mundo físico. Y de ahí se me ocurrió, dije, bueno, ¿qué pasa si yo hago una lectura astrológica con mi conocimiento de astrología y hago una lectura de manos con mi conocimiento de quiromancia y hago una lectura de tarot con mi conocimiento de tarot y hago una lectura de chakras con mi conocimiento de chakras? Con con el permiso moral y ético de que llevo muchos, muchos años estudiando todas estas cosas. No acabo de aprender a estudiar mano, ni aprender a estudiar astrología, ni aprender, ¿sabes? Llevo años, décadas haciendo esto. Lo último que aprendí fue a leer la mano y apenas estoy empezando a integrarlo en mis diagnósticos. Pero llevo muchos años estudiando otras cosas. Entonces me siento yo calificado para hacer esto. ¿Y qué digo? Ok, ¿qué pasa si hago una lectura de tarot lo mejor posible y hago una lectura astrológica lo mejor posible, dado lo que sé, y una lectura de cuerpo lo mejor que puedo y trato con las herramientas de la lectura corporal, tratarle de decir a la persona lo mejor posible? Y así con todas las lecturas, ¿no? Astrológica, lectura de mano, lectura de tarot, lectura de chakras, lectura de cuerpo. Tengo 5 lecturas, ¿no? Y hay otra que utilizo una máquina para medir los sistemas biológicos, bioenergéticos a través de los canales. Y luego, con una mente objetiva, científica, empírica, trato de decir, ok, ¿qué cosas, qué elementos de la astrología que leí y del tarot que leí y del cuerpo que leí y de los chakras que leí tienen que ver? ¿Dónde hay puntos en común? En donde puede ser que use un lenguaje astrológico o un lenguaje quiromántico o un lenguaje arquetípico en el tarot, pero estamos realmente como hablando como de la misma cosa. Y entonces empecé a darme cuenta que por un lado sí pasa, sucede eso, pero eso sucede mucho porque yo, Damián, genero las asociaciones y se las presento a mi consultante, ¿no? Em, de esa manera. Pasan cosas muy interesantes. Me pasa una y otra y otra y otra vez que el nivel de coincidencias o sincronicidades o puntos en común es más de lo que sería por azar, más y más de lo que sería por azar. Son muchos puntos de coincidencia. Tanto que yo mismo me sorprendo, digo, esto es lo que estaba viendo eh, en la carta astral, esto es lo que veía en el tarot, esto es lo que veía. Y alguien que sabe un poco de psicología me va a decir,
Esos son profecías autocumplidas. Esos son puras disonancias cognitivas que tú te estás fijando en eso porque eso es lo que quieres ver, posiblemente. Sí, es posible, es posible. Pero, en primer lugar, a la persona le sorprende encontrar estas sincronicidades. Eso aumenta su creencia en lo que le estoy diciendo, aumenta el efecto terapéutico de lo que le estoy diciendo, lo que conocemos como placebo, que no quiere decir engañar a la persona. Eso es un malentendido. El efecto placebo no quiere decir engañar a la persona para que se cure. El efecto placebo es la creencia de que te va a curar, te cura. Si lo vemos desde el punto de vista de la epigenética, decimos, si tú crees fielmente que te vas a curar, te curas. Claro, porque en todos los estudios de la eficiencia de cualquier fármaco, se sabe, esto está reportado durante décadas, que el 30% de la efectividad del tratamiento viene en la creencia de que la persona se va a curar. O sea, es un efecto, es un efecto natural de cualquier tratamiento. Si yo llego a un diagnóstico de 5 aristas o 6 aristas y las 6 o 4 de ellas me dicen lo mismo, lo voy a creer más fácil, en primer lugar, ¿sí? En segundo lugar, si yo hago un estudio longitudinal con muchos consultantes y encuentro que hay cierta efecto, cierto nivel de correspondencia en la mayoría de mis lecturas, de una manera empírica, subjetiva, pues yo empiezo a creer más en lo que hago y digo, algo está pasando. Sí empiezan a haber puntos en común. ¿Serán disonancias cognitivas o no? ¿Serán profecías autocumplidas o no? A mí no me importa porque las personas están curándose, encontrando significado, encontrando una persona que integra ciencia y espiritualidad sin mentir o sin éticamente lo mejor que puedo. Y el efecto que tiene el diagnóstico en las personas es bueno, es positivo. La gente se va con una buena sensación, diciendo, ok, lo que me estás diciendo me ayuda, son cosas que no había visto de mi vida, de mi inconsciente, de mi proceso, de mi familia, lo que sea. En tercer lugar, hay una educación indirecta en el entendimiento de que todas las mancias, astrología, quiromancia, cartomancia, lo que sea, en realidad están hablando del mismo universo inconsciente, del mismo mundo onírico, eh, y, y simplemente son distintas perspectivas y eso genera una especie de lenguaje común, un marco común, que a mí me gusta poder apoyarlo y soportarlo, porque yo soy creyente en el desarrollo y en la evolución del conocimiento, ¿no? Es una visión humanista de que entre más podamos convertirnos en multidisciplinarios, transdisciplinarios, más estamos ayudando a que los distintos modelos de conocimiento se transformen y cambien y mejoren. El diagnóstico funciona muy bien porque las personas tienen distintas capacidades, distintas necesidades, distinta tolerancia a escuchar información que les genera dolor interno o que habla de sus traumas o que habla de su inconsciente, de su sombra. Y las diferentes mancias funcionan más o menos con distintas personalidades. Si eres una persona muy racional, muy matemática, te va a ayudar la astrología. Si eres una persona más onírica y más artística, tal vez te va a ayudar el tarot. Si eres una persona más fantástica y más, te va a gustar la lectura de mano. Pensar que aquí está todo en tus manos, ¿no? Y depende también de cada consultante y de cada lectura en sí misma. Muchas veces me preguntan, oye, ¿y si yo vengo mañana, me vas a decir lo mismo? Absolutamente no. Yo te hago una lectura de tarot hoy y mañana te hago una lectura y es totalmente distinta. La lectura y las cartas que salen no importa, lo que importa es el mensaje y que tú de ese momento, de esa lectura, te vayas con una misión, con una sensación de decir, ah, ya entendí esto.
voy a hacer un cambio positivo en mi vida que me va a llevar a algo mejor, sin importar cuál sea ese cambio, ¿no? Ahora, algo que me encanta, que yo me parece de lo más fabuloso que hay, es que si te pones a ver, dices, ok, la astrología, la quiromancia, el tarot, los chakras, la lectura corporal, en realidad están hablando el mismo idioma, están usando los mismos parámetros universales para tratar de traducir el mundo invisible. Y es muy bello porque cuando ves que desde tres o cuatro o cinco perspectivas de lo que están hablando es de lo mismo, puedes empezar a no clavarte tanto en uno o en otro y decir, a ver, pero ¿de qué están hablando? Y al final, todas las mancias utilizan los elementos, las asociaciones psicológicas, emocionales que hacemos con la tierra, con el agua, con el fuego, con el aire, con el espacio, con el vacío. Ujú. Todos se utilizan los cinco elementos o los seis, o depende de los que quieras elementos pensar. Las mancias utilizan alguna especie de lenguaje numérico para hablar de distintos puntos en un proceso que tenga un inicio, un desarrollo, un desenlace y un final. Todas las mancias hablan de una ciclicidad, de un eterno presente que se está siempre repitiendo, repitiendo, repitiendo. Y claro, vivimos en una realidad que está regida por el tiempo y el espacio, no podemos salirnos de ahí. Y vivimos en una realidad que está regida por ciertos elementos y tienen ciertas cualidades. Y hay una búsqueda inconsciente interna humanista de integrar opuestos, de encontrar significado en la vida y de llegar a, a ser lo mejor que somos, de conocernos lo más posible, la búsqueda filosófica humana de quién soy, qué estoy haciendo aquí, cuál es mi propósito. Las diferentes filosofías espirituales de la humanidad, la respuesta que te dicen, ¿quién soy? Eres Dios viviéndose en un cuerpo aparentemente eh, individual. ¿Dónde estoy? Estás en un juego de energía y conciencia. ¿Y cuál es mi propósito? Tu propósito es ser lo más posible tú mismo. Es ser lo más tú que puedas, lo mejor tú que puedas. Ok, ¿cómo hago eso? Y ahí es donde las mancias, ok, puedes caminar por aquí, por acá, por acá, por acá. Te empiezan a dar mapas para navegar, caminar tu propio sendero personal. Curiosamente, ahí es donde las distintas mancias, las distintas lecturas se empiezan a conjugar con el mundo arquetípico, el mundo simbólico, el mundo que trajo a la psique, a la conciencia occidental, Carl Jung. Y de repente a mí me encanta decir, es que la astrología, el tarot, la quiromancia, todas son maneras diferentes, son como ventanas diferentes para ver el universo de los sueños, el universo de la mente onírica. Y si entiendes la naturaleza humana, la anatomía sutil del humano, decimos, ok, claro, tenemos este cuerpo físico que conocemos. Tenemos un cuerpo de energía que está cubriendo y permeando y llenándonos, que nos mantiene con vida y es nuestra vitalidad, es donde están los canales, los meridianos. Pero de ahí se despega otro cuerpo más sutil, que es nuestro cuerpo astral, nuestro cuerpo onírico, que piensa en símbolos, que es muy ágil, muy rápido. Es el cuerpo, es como la identidad, como el yo de nuestro inconsciente, nuestro cuerpo astral, le llamamos. Y si seguimos como buscando una vibración un poco más sutil, encontramos al alma. Y el alma, en realidad somos eso. Los otros tres cuerpos los habitamos, pero cuando se mueren, el cuerpo físico, el cuerpo de vitalidad y el cuerpo astral, el alma se compacta y se va, te vas, tú eres tu alma, te sales de estos cuerpos y continúas el camino, sea donde sea, reencarnación o no reencarnación, no sabemos. Pero cuando estás encarnado, el alma se despliega de una manera preciosa, creando capas áuricas, creando chakras, creando flujos de energía para interactuar,
que tienen una relación muy obvia y muy bella con los elementos, ¿no? Que al final dices, claro, la psique, el alma está interactuando, siguiendo un orden divino, un orden cósmico, que, que está reflejado de distintas maneras en todas las mancias. El arte para mí está en aprender a ver más allá de las cartas, a ver más allá de los mapas astrológicos, en ver más allá de las líneas, ver más allá de la sensación de los chakras y tratar de llegar a un nivel de verdad que está más allá de palabras, que no podemos compartir, no podemos explicar, pero podemos como tratar de ayudar a la persona a decir, es hacia allá". Y siempre es hacia allá, es decirle, es hacia adentro de ti mismo. Entonces, el camino interior en realidad es un camino de introspección, lo hemos escuchado mil veces, es un camino de ir hacia adentro. Lo que a mí particularmente me gusta del diagnóstico es que puedo llevar una especie de registro de mis consultantes y regresar a las lecturas anteriores, al año, a los 6 meses, a los 3 meses, cuando vuelven a por su segunda lectura. Algo que me encanta es que ahora tengo una máquina, un aparato de medición bioeléctrica, en donde introduces los dedos y te da una medición del campo eléctrico alrededor de los dedos y con ecuaciones complejas, digamos, saca una medición de distintas funciones biológicas, metabólicas, psicológicas, neuronales, funcionamientos sistémicos de distintos sistemas del cuerpo y te da una medición del nivel de salud que tienes, a nivel fisiológico. Y es muy interesante, he hecho como cerca de 200 mediciones tal vez, y es otra manera de ver el mapa interno, te sale como una medición como de la energía así, que en realidad no es como se ve tu energía, es una interpretación y es otra mancia, es como otra manera de ver. Y yo veo los mapas energéticos y ya estoy empezando a aprender a decir, esta persona tiene problemas de estrés, esta persona tiene problemas hepáticos o renales o así. Y es muy bello porque entre más leo y más veo pacientes, es más acertado el diagnóstico. Y la gente es muy bonito porque ven ellos en la computadora o en el documento que les envío, dicen, ¿cómo sabes? ¿No? Esto es que, claro, justo me está pasando, estoy en este proceso de salud a nivel física. Entonces, no nada más es un diagnóstico onírico, astrológico, energético, chácrico, digamos, sino es un diagnóstico fisiológico, que también está pues, muy interesante poderlo integrar. Obviamente es mejor presencial, pero estoy logrando hacer mediciones y hacer diagnósticos a distancia con la suficiente exactitud como para sentirme confiado de seguir experimentando, seguir explorando, de introducirlos a la máquina de una manera remota. Me preguntan, ¿qué es esta máquina? ¿Cómo funciona esta máquina? Funciona a través de dos principios principalmente dos principios. Uno es la fotografía Kirlian, que seguro la has visto, es estas cámaras del Aura que te sacan una foto de la llamada Aura, pero en realidad estas fotos pues no son... mm, Kirlian era un ruso, Semyon Kirlian, que empezó a darse cuenta que si tomaba fotos en un ambiente oscuro las cosas que les iba a fotografiar las ponía en un vidrio, en una placa fotográfica, salía como una especie como de reflejo energético, como de un campo energético atrás de lo que estaba midiendo. Y empezó a explorar y empezó a sacar fotos y se empezó a dar cuenta que salía como un reflejo energético alrededor de los cuerpos de las personas. Y él junto con su esposa desarrollaron toda una interpretación. Pero lo que pasa con esas fotos es que afecta el color de la ropa que tengas puesto. Entonces, si a mí me toman una foto con esta playera negra, va a salir un color de aura. Y si mañana vengo con otra camisa de otro color, va a salir otro color. O si voy y me la cambio en este momento, va a salir otro color. Entonces, algo faltaba. La fotografía que saca una foto energética, sí, pero no estaba pudiendo traducir bien. ¿Qué pasó?
aparece un físico ruso, también ruso, Korotkov, es un doctor en física, él vive todavía, y dice, ¿qué pasaría si tomo foto de los dedos de la persona en una placa de fotográfica tapada, oscura, y emito un gas? Y ese gas reacciona con la conductividad eléctrica. ¿Por qué se le ocurrió? Porque en acupuntura sabemos que los puntos de acupuntura, las cavidades de acupuntura, si tú los mides con un medidor de conductividad eléctrica, cambia la conductividad, baja la conductividad en los puntos de, de acupuntura. Y entonces tenemos puntos de acupuntura en los dedos, pero además los canales de acupuntura, los meridianos de acupuntura, nacen y terminan en los dedos. Esto se sabe en la medicina china desde hace milenios y puedes estimular distintas funciones biológicas, fisiológicas, psicológicas, incluso estimulando distintos meridianos. Yo conozco varios estilos de Qigong que moviendo los dedos y circulando energía por los meridianos desde el dedo, tienes un efecto sanador muy profundo. Entonces, este ruso lo que hizo es que dijo, ok, si pongo los dedos de alguien y mido alrededor la conductividad eléctrica, sabiendo lo que significa cada dedo, con cada punto, con cada sector del dedo, podría en teoría desarrollar una base de datos que me permita predecir patologías o condiciones. Y lleva, por lo que a mí, desde que yo sé de él, desde 1995, haciendo mi primera vez que me medí con estas máquinas fue en el 99 en España y desde entonces se han modificado mucho. Las primeras máquinas era una cosa enorme, pesadísima, ahora son unos cubitos así. Y vas poniendo dedo por dedo y lo que sucede es que, mira, se las enseño, aquí la tengo. Ahora es muy bello porque se conecta a un servidor que se va nutriendo una base de datos. Aquí adentro hay un vidrio, hay un cristal y es una cámara entonces, introduces el dedo hasta que toque el vidrio y se toma una foto así de cada uno de los dedos. Se hace una medición y con una base de datos muy grande, que a mí lo que más me gusta es que como está conectada a un servidor, es una red neuronal que aprende, y ya vemos muchísimas personas, cientos de personas que tenemos este aparato, somos todos los nodos de la red y cada vez que uno de nosotros hacemos una medición correcta, eso se sube de manera anónima a la base de datos, sin el nombre, digamos, y se nutre. Y entonces se está aprendiendo la base de datos más y cada vez es más y más y más y más eficaz y más certera. Y lo que yo veo desde mi lado como terapeuta es que el nivel de exactitud es bueno, es suficiente para que la gente diga, sí, me pasa eso, me pasa esto, me pasa esto, me pasa esto, ¿no? He medido a niños, he medido a ancianos que no tienen idea y les digo, y sí, resulta que sí, sí es lo que tienen, ¿no? Lo que estoy haciendo para hacer las mediciones a distancia es un experimento, estoy haciendo un proceso experimental. Tengo otra máquina que se llama radiónica. La radiónica es otra tecnología que básicamente utiliza energía escalar y energía que el mejor nombre que le podemos poner ahora es energía cuántica. No es una energía que existe en el espectro electromagnético. Esto es algo que Tesla empezó a experimentar, a explorar, lo demostró. Se llama tecnología escalar. Puedes emitir energía en un punto y esa energía puede aparecer en el otro punto sin pasar por el tiempo y espacio. Y luego, pues, casi inmediatamente de que empezó a hacer esto, lo suicidaron no sé qué, vete tú a saber, no importa y desapareció toda su investigación. Quién sabe, circunstancias misteriosas, probablemente se suicidó, quién sabe. Pero la tecnología escalar está disponible, está funcionando y la radiónica utiliza tecnología escalar y tiene la capacidad de replicar la energía de una persona. Entonces, haciendo experimentos con la máquina que tengo de radiónica y la máquina de BioWell, así se llama este cubito, yo utilizo mi mano, pero proyectando la energía de la otra persona.
de quien estoy midiendo y hago una medición con mi mano como si fuera la otra persona. Esto es experimental, todavía no tengo suficiente data como para poder ofrecer ningún tipo de hipótesis ni siquiera, pero lo incluyo en el diagnóstico porque las veces que lo he hecho, con las personas con las que lo he hecho, el reporte que he tenido hasta la fecha es que sí les estoy diciendo cosas que les pasan. O sea, sí la medición se asemeja a sus condiciones, a su condición, ¿sí? Pero para tener más certeza o incluso yo atreverme a decir, hey, esto está sucediendo, esto está pasando, falta más información, falta más experimentación, más data, medición, ¿no? Pero bueno, así es como la ciencia sucede, ¿no? Poco a poco, explorando, 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 experimentando. Y pues atreviéndote a pensar más allá. Si te interesa un diagnóstico, si te interesa saber más de este diagnóstico, de cómo funciona, de cómo llegué a él, si quieres aprender a hacer este diagnóstico, porque mucha gente me pide, oye, enséñame, yo quiero hacer esto, aprender a diagnosticar de esta forma, comunícate, mándame un mensaje directo. Por aquí en algún lugar debería de haber alguna manera de que te comuniques y con mucho gusto te atiendo personalmente. Bienvenidos, bienvenidas, para eso estamos. Gracias